Hola, bienvenidos a la clase de sociales. Espero que te encuentres bien y lista para tomar esta clase. Pues espero que estés allí con tu cuaderno y con tu libro para tomar buenas notas de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces estoy comenzando un nuevo tema que son las causas y consecuencias del descubrimiento, conquista y colonización del continente americano. Vamos a ir a la página 74. Aparte de esta información que nos brinda el libro, asimismo voy a tener información extra de otros países que es del lado de América, no solo viendo quizás de un país, sino que viendo un poquito de la conquista o el descubrimiento de otros países de América. Entonces, primero vamos a comenzar con las dos primeras preguntas que están en esa página 74 sobre qué día se celebra el Día de la Hispanidad. Probablemente tú no sepas qué significa eso, entonces vamos a cambiar un poco la pregunta, que sería, para ti, ¿qué significa hispanidad? ¿O qué sería ese día de la hispanidad? Después vas a responder por qué crees de que ese día de la hispanidad es tan relevante. Entonces, digamos, dentro de eso te daré unos minutos para que tú respondas esas dos preguntas con respecto a qué se te viene a tu mente con hispanidad o a qué lo puedes relacionar. De igual forma, hay dos opciones, como siempre lo menciono, parando el video y responderlas o terminar de ver el video y al final responderlas, para que no quede un lapso de tiempo sin hablar. Entonces, con respecto a esto, espero que tú pues quizás rápido se te vino a tu mente eso, sobre qué es hispanidad. En este lado va en relación con la conquista o el descubrimiento. Sería este lado como el Día de la Independencia, sobre cuándo se celebra el Día de la Independencia, ya que esto pues cada país tiene como su fecha única, no es la misma fecha para todos los países, sino que cada uno tiene la fecha única de cuando se independizó de otros países. En este lado, pues el primero de Centroamérica fue El Salvador. En este lado, pues él fue el primer país en independizarse. Y así tenemos como, si lo vamos a extender un poquito de América, de toda América, quizás creo que sería Estados Unidos el primero que obtuvo la independencia. Asimismo, vamos a ver lo que nos dice el libro. Entonces tú vas a ir subrayando lo importante que vaya mencionando. Pues algunas cosas, pues sí, tú vas a subrayar y otras pues solo seguiremos la lectura. En este lado tenemos sobre la situación de España y Portugal antes del descubrimiento. Dice que a inicios del siglo, ¿recuerdas qué siglo es ese? Exacto, es el siglo XV. Estas dos naciones, en este lado, ellos pues se recuperaron del dominio de 7 siglos de los musulmanes. Entonces, el cual era Portugal y España estaban apoderados un poquito con el lado de los musulmanes. Ellos estaban en estos dos países. Y dentro de eso, pues ellos lograron salir de eso, liberarse de ellos. Asimismo, tenemos como las causas del descubrimiento. Estas están tanto económicas, por ejemplo, que surge el capitalismo comercial, necesidad comercial de encontrar una nueva ruta a las Indias. Entonces, esto es con respecto al comercio. Es el lado económico, esto se fue expandiendo un poquito más, no era tanto en estos dos países o solo en Centroamérica, esto se extendió más allá en América y otros países más, así como las políticas, el nacimiento de estados modernos europeos. Dice que fue en forma de monarquías, cada rey buscaba expandir sus territorios, siempre habían reyes que estaban gobernando esos países, esos estados, esas colonias. En ese lado también vemos sobre los turcos invaden Constantinopla en 1453.
Entonces, ellos fueron los que comenzaron a invadir esta colonia en este año para realizar pues más rutas sobre el comercio y expandirse un poquito más en ese lado. Tenemos en el lado cultural, sobre el Renacimiento surgen nuevas ideas. Con esto pues las ideas que comenzaron a surgir con el Renacimiento fue la creatividad, aventura, ambición. También podemos mencionar otras más, por ejemplo el arte. Va con esto mismo de que van surgiendo cosas nuevas que en esta época pues era nuevo para ellos, que algunos comenzaban a tener la creatividad en realizar alguna pintura, el color que le iban a dar a ese tipo de pintura. La aventura pues lograr ir a aquel lugar sin ningún mapa quizás a veces, o solo ellos andaban en busca, digamos, ellos recorrían ese país. Así como la ambición, pues ellos siempre tenían de querer un poquito más de lo que ya tenían. Dentro de esto surgen teorías geocentristas y la esfericidad de la Tierra. Tenemos algunas causas tecnológicas como los inventos de las carabelas. ¿Recuerdas qué es carabela? Espero que sí. Las carabelas pues son las naves o barcos, podemos decir. De este lado, ¿recuerdas cuando Cristóbal Colón? ¿Cuáles serían las 3 carabelas que Cristóbal Colón utilizó? Exacto, la Niña, la Pinta y la Santa María. Entonces así tenemos estos que fueron inventos tecnológicos que se comenzaron a crear. Las naves eran más pequeñas, más veloces y de mejor maniobrabilidad. Así tenemos el estralabio, los mapas y cartas marinas. De ese lado pues las cartas eran muy diferentes, no es como hoy que así por correo, por un mensaje en WhatsApp, haciéndolos, o a veces así en persona podemos fácilmente darlas. Casi no todos tienen eso de dar como alguna pequeña carta, que es como a veces algunas personas pueden darlas, a veces en cumpleaños, pero no es como seguido. Antes sí ellos daban cartas, digamos aquí menciona marinas, en ese lado del traslado de un lugar a otro como mandando esa carta, que es lo que ha pasado o que han descubierto. Tenemos la utilización de la brújula. Esta fue inventada por los chinos. Entonces los chinos ellos tenían como más inventos de qué es lo que podían crear. De este lado ellos crearon la brújula. Tenemos consecuencias del descubrimiento. Vemos la primera, que es la desaparición de los sistemas políticos y organizativos autóctonos. Quiere decir de que sistemas políticos pues iban como desapareciendo un poquito en el lado de que podía ser más duro en el lado de la persona que estaba gobernando, los reyes, en este lado iba a ir cambiando. También tenemos que los españoles y demás conquistadores trajeron a América enfermedades desconocidas. Puede entrar como la viruela, gripe, sarampión, tifus, y quizás otras más enfermedades, las cuales ellos trajeron a América, y fue que comenzó a darse más. La más común pues puede ser, digamos, la gripe, en cualquier momento puede dar cualquiera en ese lado, entonces son enfermedades que ellos trajeron. Tenemos la otra, que es con respecto a la lengua oficial, que era el castellano. Claro, que sería como español, pero esto puede cambiar un poco, no va a ser lo mismo así como nosotros lo hablamos, sino que puede ir cambiando. Por ejemplo, cuando decimos vosotros, ellas pueden decir vosotros. Entonces va como cambiando un poco, así como el español de aquí no es el mismo de España. Esto cambia un poco. Así tenemos que la corona española estuvo en contra de la esclavización, contra los esclavos. Asimismo, dice de que Fray Bartolomé de las Casas, él defendió a los indígenas de las actitudes de los conquistadores españoles. Entonces, Bartolomé de las Casas, él estuvo como allí luchando para que no fueran tan dañados los indígenas. Entonces, sería bueno de que escribieras esta parte.
donde Bartolomé de las Casas, él nació en 1484 en Sevilla, España. Asimismo, pues él murió el 18 de julio de 1566. Asimismo, pues él comenzó a ir, digamos, a las islas españolas, la cual sería la actual. Antes era Isla Española, hoy es República Dominicana. Él llegó allí en 1502 y asimismo él comenzó a elaborar el proyecto para la libertad de los indígenas en 1517 y 1520. Esto tardó un poquito para que fuera aceptado de que los indígenas no fueran tan esclavos o los trataran un poco mal. Entonces por eso fue tardando un poco. Él trató de ayudar a todo indígena de estos lugares para que no fueran que los españoles los estuvieran como tratándolos mal en cualquier lado, digamos, o utilizándolos como esclavos. Él trató de defenderlos de todo esto. Entonces, con respecto a esta información que te he dado, al momento pues allí pues en Classroom tú vas a subir la captura o foto, digamos, de la página 74 de las 2 primeras preguntas que tú respondiste. Asimismo, subirás de la información de las pequeñitas notas que hemos dado sobre Bartolomé de las Casas, y también allí en Classroom he subido como una sopa de letras, también he subido una imagen donde están como que tú vas a responder, digamos esta, donde tú vas a responder en la línea que está allí en blanco, tú irás respondiendo la palabra que hace falta. En este lado, cuando tú realices esta paginita de los espacios en blanco y la sopa de letra, yo quiero que tú tengas cerrado tu libro, no vas a tener tus notas. Entonces, tú vas a realizar la sopa de letras, son 10 palabras que se encuentran en la sopa de letras. Son 10 y con respecto a lo que hemos visto hoy de algunas palabras claves que he mencionado, y también esta hojita donde llenarás los espacios también es con respecto a esas palabras. Entonces, en ese lado, pues tú... Bueno, no es tanto, digamos, que he subido como llenar los espacios, es como un enlace donde tú vas a ir colocando la palabra donde va. Entonces tú vas a elegir cuál es la palabra correcta que debe de ir en ese espacio. Al terminar ambas cosas, tanto la sopa de letras como cuando termines de realizar el ejercicio de colocar la palabra correcta, de ambas también me enviarás una captura. Cuando hayas terminado esas 2 cosas, también subirás esas 2 capturas como evidencia. Y asimismo, pues he colocado allí, cuando te sientes quizás allí que quieres, quizás te sientes quizás como aburrida, no sé, tú puedes realizar las 2 pequeñas imágenes que te he colocado, que son pequeños juegos, digamos en ese caso donde puedes encontrar la diferencia, pues el objeto escondido. Eso sería con respecto a esta clase, pero asimismo pues voy a seguir con lo demás que seguirá con respecto al siguiente video que va a continuación de este tema, que sería con respecto a la conquista de los demás países. Entonces sería bueno de que sigas viendo el siguiente video para que así puedas tener claro y tener esa información sobre la conquista de los otros países de América. Entonces espero verte en el siguiente video.